Bueno, en esta clase vamos a entrar en una de las partes más importantes de todo nuestro sistema de guardado modular, la creación del sistema de profiles y session, y su integración con nuestro master save game. Antes de pasar a la práctica en Unreal, vamos a repasar juntos una serie de diagramas y esquemas que he preparado para que tengáis una visión clara de toda la arquitectura que vamos a ir implementando. Todos estos diagramas, junto con la explicación completa y el material de apoyo, estarán disponibles en el material didáctico de la academia para que podáis consultarlos siempre que lo necesitéis. Aviso que esta clase va a ser algo larga o más de lo habitual porque vamos a unir teoría, estructura y práctica todo en el mismo bloque. La idea es que cuando terminemos esta fase, nuestro sistema no solo será totalmente funcional, sino que estará listo para seguir creciendo en futuras fases y diferentes clases. Primero vamos a empezar lo que sería nuestro diagrama global. Si veis, aquí tengo un poco todos los diagramas que hemos ido haciendo durante nuestra estructura. Cada uno de estos diagramas está contenido dentro de la academia totalmente gratis y lo único que tenéis que hacer es suscribiros, haceros una cuenta y suscribiros de manera gratuita al curso. Ahí tendréis los bloques completos y no los vídeos partidos como los tenéis en YouTube. Para no enrollarme mucho más, vamos a meternos ya directamente con el diagrama general de la arquitectura. En este primer diagrama, ¿vale?, podéis ver el flujo general del sistema de guardado en su segunda fase. Tenemos 4 áreas principales: la UI, donde el jugador interactúa con botones para crear sesiones, guardar perfiles o listar en este caso los guardados. El Game Instance, que será el punto central para la carga de Master Save Game, crear los objetos de guardado y llamar a las funciones de formato y registro. El Master Save Game, que es el padre de todo lo guardado y el que almacena nuestras listas de sesiones, perfiles y logs, en este caso. Y luego, finalmente, los Save Game hijos, que serían Core, Gameplay y Logs, que son los que contienen los datos concretos que vamos a guardar y cargar. Este diagrama es como el mapa de carretera que nos dice quién habla con quién y en qué orden. Claramente todo esto irá evolucionando y mejorando conforme vayamos ampliando todo nuestro sistema. Y claramente tengo que decir que todos estos sistemas cambian según el propósito de tu proyecto. Ahora mismo yo lo estoy diseñando basándonos en lo que yo estoy haciendo, pero si nosotros queremos crear una variación todavía más profesional, por ejemplo, para sistemas multijugador o sistemas más avanzados, en nuestros cursos y en nuestros frameworks que vamos a ir desarrollando durante el año, sí que podréis ver esto que tenéis aquí, pero mucho más escalado, mucho más amplio y mucho más desarrollado, porque nosotros lo desarrollamos en C++ y luego lo exponemos a librería para que también pueda utilizarse todo desde Blueprint. Con este concepto claro, vamos a pasar ahora al flujo de sesiones. Aquí vemos el flujo específico cuando creamos una nueva sesión. Todo empieza en la UI con el botón de nueva sesión. Desde ahí el Game Instance crea el Save Game correspondiente, por ejemplo el tipo de gameplay, y le pide al Master Save Game que formatee la ruta usando el format path Save Game con tipo Session. Esta función nos genera un path con fecha y hora dentro de la carpeta lógica de Session y nos devuelve el nombre completo del slot. Si el guardado se realiza correctamente, registramos un nuevo elemento en el array de Session Log dentro del master y guardamos ese master para que la información quede en persistencia dentro del master en este caso. El resultado es que podamos listar las sesiones por fecha o por blueprint y acceder a ellas en cualquier momento. Aquí vais a tener todo el diagrama y podréis ir viéndolo poco a poco junto con toda la explicación que vamos a ir colocando dentro de nuestro material didáctico. Pasamos a flujo profiles y tengo que decir el por qué no me detengo a ver los diagramas en su completo, porque ahora mismo solo quiero darles una breve introducción, si no esta clase se alargaría horas. Es mucho más fácil que os dé un breve resumen de lo que hace cada uno y que luego esto lo complementéis con una lectura del material didáctico si queréis entrar dentro de la academia y verlo con más tranquilidad. Pasamos a este tema, que es el flujo de sesiones. Aquí vemos el flujo específico cuando creamos una nueva sesión. Todo empieza directamente, como estábamos hablando antes, con según el tipo de lo que nosotros vayamos a hacer, si queremos hacer una sesión o si queremos hacer profiles. Entonces, me lié yo aquí en este caso. Lo que vamos a visualizar y vamos a hablar un poco cuál es el flujo si nosotros dentro de nuestro enumerador elegimos profile y no sesiones. Este es muy parecido pero con algunas diferencias clave. Partimos de un botón o una acción en la UI para guardar el perfil, donde indicamos el nombre del perfil y un sufijo que nos sirve para diferenciar tipos o versiones. El master obtiene el próximo índice de versión disponible para ese perfil y ese tipo de save game y construye la ruta lógica dentro del profiles con el siguiente patrón que nosotros hemos dejado directamente dentro de nuestro material didáctico. Ahora bien, cada vez que guardamos ese índice aumenta, permitiéndonos mantener el historial de versiones para cada perfil, porque la terminación final es en este caso, lo que hace es analizar un array que contiene todos los profiles y en base al número que nos devuelva, según la extensión que tenga, creará uno siguiente. Por lo tanto, lo que hará es crearlos en incremento. Cada vez que guardamos ese índice aumenta, permitiéndonos al final mantener un historial de versiones para cada uno de los perfiles. Y esto nos da una capacidad de recuperación y control mucho mayor que un guardado único. Como Unreal, en Blueprint por lo menos, no tiene acceso a los archivos que se están creando de manera externa, necesitamos guardar esos nombres y esas referencias en un array para que posteriormente nosotros podamos acceder a esa partida guardada en específico. Y es por eso por lo que lo vamos a almacenar en un nuevo array de string que va a ir almacenando los nombres que se van a ir creando por perfil. Perfecto, una vez que ya tenemos esto claro, entramos dentro de la lógica de nuestro format path save game, que es la función que lo que hace es que formatea
todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Para qué? Para que tanto los .sap como las carpetas puedan estructurarse de una manera muy correcta en el caso de que elijamos Session Profile o Default Unique, es decir, una partida única de toda la vida. Entonces, este diagrama explica en detalle cómo funciona esta función, que se encarga de decidir dónde y cómo se guarda cada uno de los archivos, dependiendo del tipo, si es Session, Profile o uno de los guardados anteriores como el Core, Gameplay o Logs de tipo Unique. Una vez que ya tenemos esto claro, este genera una ruta diferente y formatea el nombre del slot con la convención que nosotros hemos definido. También utiliza Helper para poder obtener la fecha y hora formato ISO, rellenar ceros a la izquierda en el índice y sanitizar nombres de perfil para evitar caracteres no válidos. Ahora mismo sé que es un poco difuso verlo todo así, pero créanme que una vez que ya lo veáis sobre la práctica veréis que es un poquito más fácil de lo que parece. Y ya pasamos aquí a la última plantilla que tenemos, que es de la estructura. Claramente también les voy a dejar esto que tenemos aquí, que es el sistema de guardado fase 2, un poco donde vamos explicando cada uno de estos pasos a nivel profesional. Y claramente tú me dirás, pero por Dios, ¿podría hacer esto directamente con un print string? Sí, pero ya les digo que este sistema, conforme nosotros estemos avanzando dentro de la creación de nuestro juego, veréis que esto nos va a librar de una cantidad de errores y vamos a poder visualizar todo con una nitidez increíble. Así que bueno, no me enrollo porque si no esta clase previa de explicación del diagrama va a quedar demasiado larga. Vamos a pasar al tema de la estructura de datos. Este último diagrama que tenemos es la estructura de datos que usamos dentro del Master Safe Game. El F-Session Entry contiene toda la información necesaria para identificar y recuperar una sesión, incluyendo fecha, hora, nombre del blueprint y la ruta lógica del guardado. F-Profile Entry almacena el nombre del perfil, el blueprint, el sufijo y el índice de la versión y la última fecha actualizada. Estas estructuras son fundamentales para mantener ordenado y accesible todos nuestros guardados. En definitiva, una vez entendido todo esto que tenemos por aquí, pasaremos directamente a la práctica en Unreal, donde implementaremos paso a paso estas funciones y veremos cómo se conectan con la interfaz. Nuestra última fase en este bloque será crear un primer widget de UI que nos permita visualizar de forma más amigable los logs, los perfiles y los slots de guardado de gameplay directamente dentro de nuestro juego. Cada uno de los slots se van a convertir en botones de manera automática y totalmente regenerativa, es decir, él va a analizar el array y va a ir creando cada uno de esos botones, y cada uno de esos botones va a encargarse de cargar el log que nosotros necesitamos. De esa manera, una vez que diseñemos todo esto, no tendremos que volver a tocar el código, y eso es maravilloso. Entonces, a partir de ahí y en la siguiente gran clase nos moveremos al subsistema de audio más adelante y volveremos a seguir ampliando y mejorando el sistema de logs con nuevas funciones y filtros. Así que ahora tenemos clara la teoría y la arquitectura. Ahora nos toca el gran paso, que es abrir Unreal y empezar con la implementación práctica. Así que nos vemos allí. Bueno, antes de continuar a hacer lo que sería la mejora del sistema de Safe Game, quiero decirle que mi intención en diferentes fases del proceso de desarrollo de este Vertical Slice es hacer sistemas de refactorización por módulo. Nosotros vamos a ir creando todo lo que sería cada una de las fases del desarrollo, y en ciertos puntos a mí lo que me interesaría sobre todo es refactorizar y que aprendáis a refactorizar todo el código cuando estamos trabajando con Blueprint. Al igual que si tenemos apoyo de la comunidad, nuestra intención es que nuestra web, nuestra plataforma, se pueda llegar a traducir a muchos idiomas. Inicialmente la vamos a ya integrar para el tema del inglés, pero a posterior la vamos a intentar integrar para un montón de idiomas más. La idea es que tanto los vídeos de YouTube gratuitos como nuestra formación profesional dentro de la academia sea accesible para todo aquel que necesite. Ahora bien, otra de las cosas que quiero hacer en el caso de que tengamos mucho apoyo de la comunidad, y debo agradecer porque en estos días estoy viendo que se está sumando mucha gente al proyecto, la idea es replicar todo el Vertical Slice, que vamos a tardar en hacerlo un par de meses, donde lo vamos a terminar de manera profesional y documentada. Pues la idea es replicar lo mismo en C++, exponiendo todo esto a librerías, pero ahí vamos a profundizar en temas más interesantes, como la creación de librerías, la creación de snippets, la creación de, por ejemplo, subsistemas que se van a encargar de cosas muy específicas, como puede ser la precompilación de shader y cosas bastante más avanzadas. Inclusive podemos integrar un sistema con PlayFab o con el mismo sistema de online que tiene Epic Games, para que nosotros podamos hacer una pequeña interfaz online de nuestro mismo juego, es decir, que el usuario pueda integrarse y pueda tener un leaderboard y cosas del estilo. Algo muy sencillo, porque claramente no vamos a hacer un shooter ni nada ahora mismo que nos convenga un tema de algo muy complejo. Para ello tenemos los cursos de formación, donde sí que profundizamos decenas de horas en todos esos términos. Simplemente quiero decirles que muchas gracias por el apoyo, y que según cómo vaya reaccionando la comunidad de aquí en adelante, vamos a ir avanzando y yendo mucho más lejos para aportar el mayor valor posible a la comunidad. Así que nos ponemos a ello. Antes de ponernos a trabajar, quiero hacer un breve apunte y vamos a hacer una pequeña refactorización. Si nosotros nos vamos al grafo donde nosotros estamos trabajando directamente sobre el Safe Game, nos vamos a dar cuenta de que el otro día estábamos viendo que estábamos creando el sistema síncrono de carga. Habíamos hecho ya el sistema de guardado, pero quiero decirles una cosa importante. En este punto, si se fijan, la repetición de ciertas funciones
son bastante... esto es una mala praxis dentro de lo que cabe. Es verdad que a nivel visual tú ves el diagrama de flujo y dices, bueno, pues le está entregando el formateo y de aquí va pasando esto. Pero realmente esto deberíamos poder optimizarlo. Tenemos dos maneras. Nosotros podríamos coger este bloque completo de código que tenemos aquí y colocarlo dentro de una función. Y esto solamente ejecutarlo una vez y pasar la información en un output que se la pase aquí. O la otra alternativa es muy simple. Es simplemente eliminar uno y que desde el primero, porque es un código que va adyacente a ambos, que están los dos en el mismo, pues volvemos a pasarle la misma variable. ¿Qué pasa? Si nosotros lo englobamos esto dentro de una función, lo interesante es que podríamos tenerlo un poquito más limpio y no tendríamos todo con tantos cables por un lado y por el otro. Pero bueno, de momento simplemente quiero decirles que si en algún momento en vuestro sistema de flujo de programación tenéis la posibilidad de no tener que repetir funciones, es bastante mejor porque realmente genera redundancia que no es significativa ni útil. Ahora mismo no vamos a profundizar mucho más en eso, simplemente quiero decirles que habrán ciertos puntos del proyecto donde nosotros nos vamos a detener a hacer refactorizaciones del producto, al igual de que cuando terminemos todo el vertical slice, volveremos a hacer una refactorización completa de nuestro código para analizar en qué podemos generarlo más eficiencia. Bueno, una vez que ya tenemos esto aquí, quiero decirles que ahora lo que nos falta es crear este sistema de Type SafeGame. Hasta el momento nosotros hemos trabajado con el sistema de Unique, que es lo que nos permite crear de manera unitaria un SafeGame donde nosotros guardemos esa información. Y no solo eso, gracias al SafeGame nosotros podemos decidir en todo momento cuál es el SafeGame que se está guardando y en qué ruta exactamente se guarda. ¿Qué pasa? Yo les había dicho en otro momento que nuestra intención ahora es que nosotros podamos crear un sistema iterativo que pueda iterarse sobre sí mismo para poder crear diferentes tipos de partidas guardadas independientes que representen, por ejemplo, perfiles o representen también logs agrupados por cada una de las sesiones de juego. Entonces, antes de continuar, quiero decirles que ahora vamos a necesitar duplicar la de sesión logs, porque vamos ahora también a crear una que se llama profile logs. O en este caso, ni siquiera lo vamos a llamar profile. Lo vamos a llamar, perdón, no lo vamos a llamar profile logs, sino profile solamente. Sí, para identificar. Pero si se fijan, conforme nosotros vamos agrandando nuestra lógica, el problema es que se van generando cada vez más variables. Entonces, mi interés ahora mismo no es que todo esté así suelto, así que lo que vamos a hacer es crear una estructura de datos que nos englobe esa información. Entonces, nos vamos a venir a Core y desde aquí vamos a crear una nueva estructura. Podemos llamar Sessions o podemos llamar Data. Mira, se me ocurre que podemos ponerle, vamos a venirnos aquí, podemos ponerle Game o Save Directory. Es como una carpeta que nos englobamos. Una vez que lo abrimos, vamos a hacer tema de tipo string. Aquí podemos poner ahora files. Y una vez que ya lo tengamos, simplemente pues tenemos que llamarlo aquí. Y ahora podemos eliminarla. Fíjense una cosa muy interesante. Como ya esto lo estamos utilizando dentro de nuestro código, lo ideal es utilizar un find result. Y esto nos va a dar la posibilidad de que identifiquemos dónde lo estamos utilizando. Para que nosotros aquí ahora podamos hacer un set member. De esto que tenemos aquí. Y ahora nosotros aquí podríamos hacer una cosa que es muy interesante. Vale, en este punto tenemos que seguir un flujo lógico. Para nosotros poder hacer un set member, primero necesitamos hacer un add unique. Entonces, lo que deberíamos hacer en este punto es romper. Luego, en este punto hacemos un add unique dentro, por ejemplo, de session slot. Y una vez que ya lo tenemos, y ya podemos obtener el valor, nosotros necesitamos buscar una manera de poder hacer un set member y poder pasar esta información directamente dentro de nuestros perfiles. Vale, entonces para poder nosotros hacer eso vamos a independizar un poco estas operaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Nosotros vamos a hacer una variable temporal de tipo local, donde nosotros aquí vamos a poner sessions temp local. De esa manera nosotros vamos a poder obtener el valor de nuestro array. Una vez que ya lo tengamos, entonces sí que nosotros podemos utilizar este para hacer el add unique. Y una vez hecho el add unique, el tercer paso es pasarle nuestra referencia de add local al set member. Y de esta manera nosotros ya tendríamos hecho lo que sería la modificación de esta variable para que tengamos todo un poquito más organizado. Ahora, ¿qué es lo que le tenemos que pasar dentro de esta
de este add unique. Pues ahora lo vamos a ver porque esto es otro formateo más para que sea todavía más eficiente. Esto ahora mismo lo vamos a empaquetar y lo vamos a dejar aquí para ver cómo vamos a continuar con esto. Filamos y guardamos. Vale, nuestro siguiente paso es ver ahora cómo podemos llegar a formatear esto que tenemos aquí. Para ello, nosotros tenemos que identificar diferentes tipos. Vamos a venirnos con este aquí abajo, vamos a cerrar esto. Este sabemos que es el unique y este no va a modificar nada. Y aquí tenemos ahora mismo el tema de profile. Vale, vamos a empezar con el profile porque es el más sencillo. En este caso, yo lo que siempre suelo recomendar es hacer dos tipos de append, donde vamos a poner aquí profiles, luego vamos a poner una barra, y esto lo que va a hacer es que nos va a crear una carpeta que se llama profiles. Y luego nosotros lo que necesitamos es obtener directamente el nombre. Y esto, por ejemplo, es otra de las cosas que les estaba hablando del tema de la refactorización. Si nosotros en vez de hacer esto, simplemente lo hacemos una sola vez y guardamos esto en una variable local, ya no tenemos que estar convirtiendo dos veces la variable. Y ahora simplemente pues esto se lo colocamos a donde nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque más adelante, ahora aquí justo, también lo vamos a utilizar. Vamos a necesitar justamente que noten este nombre. Y voy a poner name save game. Una vez que ya lo tenemos, nos venimos aquí. Y este es el segundo patrón que nosotros le vamos a decir. Por lo tanto, lo que va a hacer es crearnos la carpeta profiles, una barra, otra, y le vamos a poner otra barra. Y esto nos va a permitir ahora sí guardar lo que sería un save game combinado. ¿Pero combinado con qué? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, nuestro siguiente paso es ver cómo podemos formatear esto para que esto vaya generando un incremento continuo. Para eso vamos a poner un barra baja y aquí es donde nosotros vamos a poner el incremento. ¿Pero de dónde sacamos el incremento? Justamente dentro de nuestro save directory podemos hacer lo siguiente. Aquí deberíamos analizar en este punto profile, y esto tiene que pasar justo al entrar en el profile, ahora lo veréis. Vamos a hacer un getLength. Aquí. Y una vez que ya obtenemos esto, lo colocamos también como variable y le vamos a poner aquí profile length. Por lo tanto, ya obtenemos el número que vamos a necesitar. Ahora, una vez que ya lo tenemos, simplemente tenemos que venirnos aquí y decirle que haga esto más 1. Por lo que es lo mismo, hacer la macro. Y una vez que tengamos esta macro, que nos la coloque. Entonces nos venimos aquí. Perfecto. Y ahora esto lo conectamos aquí. Entonces, ¿qué información realmente es lo que nos está dando esto? Pues al final, lo que va a devolvernos esto es un formateo parecido a este. Entonces, lo vamos a poner aquí. Vamos a hacer un comentario. Nos va a poner profiles, que es una carpeta. Luego nos va a poner el nombre del save game, que por ejemplo sería logs save game. Va a ser otra carpeta. Y aquí ya entonces haría logs save game barra baja, por ejemplo, 1.sa. Y este es el resultado que nosotros vamos a tener. Y se va a quedar una partida. Lo interesante de todo esto es que conforme nosotros vayamos creando mayor cantidad de sesiones, como las que tenemos aquí, lo que va a hacer es que este número va a cambiar y va a ser cada vez mayor. Pero aquí tenemos que tener un cuidado muy grande. ¿Por qué? Nosotros inicialmente necesitamos también almacenar información de los profiles. Este dato tiene que estar guardado en un Save Game Master para que cuando esto pueda llegar a pasar aquí, nosotros tengamos ya esto actualizado. Es decir, tendría que descargarse esa información y setearse y actualizar esta estructura para que luego nosotros podamos utilizar esto para coger la referencia y que a partir de ahí no se equivoque devolviéndome el path. Entonces, una vez que ya lo tenemos claro, venimos aquí, hacemos un return y esto nos tendría que devolver este path. Claramente, conforme vayamos avanzando, iremos haciendo modificaciones, a lo mejor nos interesa una cosa u otra. De momento lo vamos a dejar así. Y vamos a ver qué es lo que podríamos ir haciendo para el siguiente, que es este que tenemos aquí arriba, que va orientado directamente a las sesiones y es el que nosotros generalmente orientamos mucho para el tema de los logs, porque así no agrupamos todos los logs en un único lugar. Entonces, vamos a venirnos aquí y vamos a ver cómo podemos seguir desarrollándolo a partir de eso. Para entender un poco esto, el comentario lo vamos a hacer un poquito más claro. Vamos a poner aquí base folder. Aquí ahora vamos a poner type save game folder. Y aquí vamos ahora a colocar prefix. Vamos a colocar también lo que sería el enumerador.
Aquí hay diferentes consideraciones que deberían tener en cuenta. La primera y la más importante de todo es que no tenemos una gestión de borrado puntual. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque más adelante, cuando vayamos a refactorizar y mejorar nuestro sistema, esto tiene que actualizarse en tiempo real si nosotros en algún momento queremos borrar algún tipo de log, sesión o profile de manera puntual. De momento no lo vamos a hacer para no liar y que se nos alargue demasiado esta clase, pero que sí que ténganlo en cuenta que es algo que vamos a tener pendiente para después, es decir, que se haga de manera dinámica el tema de la actualización y el tema de la gestión de borrado de sesiones o partidas guardadas o de perfiles en este caso, que es el que nosotros estamos desarrollando en este punto. Simplemente lo que estamos haciendo es un sistema iterativo de creación automática y después lo que haremos es ir mejorándolo progresivamente. Le vamos a poner aquí y ya los iré comentando poco a poco para que tengamos en cuenta todo lo que vamos haciendo. Perfecto. Para que vean un poco claramente la que estoy liando yo en vez de utilizar print string. Quiero que tengan en cuenta que todo lo que vamos a ir viendo durante el vertical slice es así, ¿vale? Cualquier cosa que parezca sencilla al inicio o que hayan aprendido en otro tipo de cursos, nosotros lo vamos a desgranar e intentar modularizar y profesionalizar de esta manera con un pensamiento de escalabilidad futura. Nosotros todo lo que estamos desarrollando aquí no es por hacer un vertical slice sencillo y salir del paso para quedar algo bonito. Nuestra intención es que tengáis fundamentos básicos de modularidad y profesionalidad a largo plazo. Vamos a hacer aquí type save game y así limpiamos un poco esto. Y así podéis tener un código muy mantenible. Una vez que ya lo tenemos, lo venimos aquí, nos faltaría desarrollar esta parte que tenemos aquí. Para eso vamos a tener que hacer otro paso intermedio como el que hicimos en esta parte de profile. Vamos a venirnos también aquí. Y aquí nos falta un código más, que es el que vamos a actualizar y es el siguiente. Nosotros vamos a hacer esto en secuencia. La segunda cosa que tienes que hacer es pasarme la referencia. Pero antes de hacer eso, tenemos que actualizar aquí nuevamente el tema del profile. Para ello, lo que vamos a hacer es hacer un pick. Nuevamente, aquí cogemos profile y lo ponemos como variable. Profiles. Tem local. ¿Vale? Vente por aquí. Vale. Una vez que ya lo tenemos, hacemos un set member y lo almacenamos en profile. Y ahora vamos a hacer una cosa que no hemos hecho hasta el momento, y es empezar a hacer lo que serían dispatchers de aviso para completar sesiones. Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto y hemos seteado la variable local de nuestro sistema, tenemos que informarle en este punto con un dispatcher que tenemos aquí y decirle advice update profile save game data. Una vez que ya lo tengamos, damos a call. Antes de hacerlo, vamos a venirnos aquí. Perfecto. Y le vamos a decir un parámetro de tipo string y de tipo array. Ahora sí que le vamos a pasar esto que tenemos aquí. Vamos a romper nuestra estructura nuevamente y le vamos a pasar nuestra referencia de profiles. Y ya más adelante, perdón, haremos la lógica de esto que tenemos aquí. Vamos a organizar un momento esto. Voy aquí a colocar y ahora nos venimos aquí y lo que tenemos que hacer en este caso es bindear este evento. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que este evento ya esté suscrito cuando nosotros iniciamos. Para eso van a haber diferentes tipos de eventos dentro del propio Game Instance que vamos a necesitar que en este caso se vayan suscribiendo en el momento de la iniciación. Para eso vamos a venirnos aquí y le vamos a colocar y vamos a colocar en core y vamos a arrastrar aquí el que nosotros hemos puesto. Perfecto. Y en este punto vamos a hacer create event y creamos una función en específico. Maravilloso. Y este es la que vamos a hacer luego para conectarlo con el master save game. Claramente esto lo que no va a hacer ahora mismo es guardar, simplemente va a actualizar el interior del master save game con los datos actualizables del profile. Por lo tanto, cada vez que esto se actualice, se actualizarán los datos del save game y lo único que estará haciendo el sistema es esperando a que nosotros lo escribamos en memoria. Pero de momento seguirá estando de manera local y esperando a que nosotros lo
lo vayamos a guardar en memoria. Entonces, una vez que ya tengamos esto listo, vamos a irnos de nuevo donde tenemos session log, que si no me equivoco, ¿vale? La función en la que estábamos antes. Y esto es lo que nosotros vamos ahora a variar un poquito. Entonces nosotros sabemos que esto estaba ahora trabajando aquí y esto lo vamos a sustituir por esto que tenemos aquí. Maravilloso. Y ahora el text path lo vamos a colocar. Y esto, lo que les comenté antes, esto es lo mismo que hemos hecho abajo. Entonces para limpiar esto un poquito lo vamos a colocar aquí y esto vamos a colocar aquí. Entonces, si se fijan, lo mismo hemos hecho aquí. Hemos desacoplado la lógica en dos sesiones diferentes para que no te volviera el text path. Según a dónde vaya a ir, pues nos irá colocando esto. Uy, perdón, aquí me nos falta una cosa. Me acabo de dar cuenta de eso, perdón. Y tenemos que hacer ahora el add unique. Pasarle el text path y volver otra vez a pasarle, este caso, el de las profiles. Vale, mira, esto que nos pasa aquí es muy interesante, fíjense. Vale, esto es algo que mucha gente no entiende realmente qué está pasando aquí. Los que ya están experimentados sí. Generalmente cuando empieza no sabes exactamente el por qué. Y esto tiene una cosa muy interesante. El parámetro profile está marcado como byref. Esto que tenemos aquí, si se fijan, no es del todo redondo. Es como si fuera un rombo. Eso quiere decir que lo que nosotros estamos aquí sacando es una variable temporal. Por lo tanto, no realmente es una constante. Y esto nos lo está identificando y nos lo está avisando porque esto no debería poder hacerlo, porque necesitaríamos sacar lo que sería simplemente la referencia de lectura constante. Si ya tenéis nociones de todo lo que tenga que ver con constantes y cosas del estilo, esto que yo les estoy diciendo realmente lo tenéis que saber bastante claro. Entonces, una manera en la que nosotros ahora podríamos arreglar esto es de la siguiente forma. Es importante que no utilicemos, como acabo de conectar aquí, el brick para alimentar lo que sería la llamada. Precisamente por eso es por lo que la creación de las locales es siempre de las mejores decisiones para poder hacer esto. Entonces, si nosotros nos venimos aquí, borramos y lo colocamos aquí, vamos a ver ahora cómo no deberíamos tener ningún problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer que claramente ahora esto lo reciba como una constante? Si nosotros nos vamos a lo que tenemos aquí y vemos una pestañita que nos dice constante, y es que vamos a pasar la referencia como una constante. Mi recomendación es, por norma general, pasar la variable de tipo local que nosotros hemos creado dentro de nuestra función y a partir de ahí pasarle la información. Claramente este setMember lo vamos a utilizar posteriormente justo donde se va a crear este evento para nosotros actualizar esos datos, pero de esta manera, si ahora le damos a compilar, vemos que este aviso se nos quita y ahora el que nos está avisando es este que tenemos aquí. Pues lo mismo que hemos dicho. Nosotros en este punto vamos a venirnos aquí, vamos a desactivar lo que no estamos utilizando y ahora vamos a hacer otra como la que tenemos, que es bytes update sessions date. Y lo vamos a colocar aquí. Pero antes tenemos que crearle lo que les he dicho, la variable de tipo constante, string. Y ahora simplemente le vamos a pasar lo mismo que nosotros estamos colocando dentro de nuestra estructura. Ahora vamos a organizar un poquito más nuestro código para hacerlo más limpio. Perfecto. No se preocupen porque ya yo todo esto lo iré comentando para que en los próximos vídeos también lo veáis un poquito más claro. Es que si me pongo a escribir también todas las cosas, pues los vídeos duran 45 millones de horas. Entonces quiero evitar también un poco eso. Tenemos esto por aquí, que también vamos a comentar, y esto por aquí. Claramente esto también lo podríamos subagrupar todavía más y hacerlo todavía más compartimentado. Es decir, podríamos hacer diferentes funciones más pequeñas, por ejemplo esta, que se encargaría de formatear tal y como nosotros queremos. Esto no ha acabado, es decir, no simplemente lo que hemos hecho es organizar toda esta estructura, pero ahora nosotros necesitamos modificar el path final del tipo de sesiones para que haga lo que nosotros estamos buscando. Porque realmente aquí ya se nos está creando, a nosotros el sistema de logs, pero se nos está almacenando directamente en una carpeta. Y nosotros queremos hacer este segundo formateo para que se nos cree una carpeta de tipo sessions y que dentro podamos hacer el resto de cosas. Entonces, para eso nos venimos aquí y ahora vamos a desconectar
y el path final va a ser. Esto es lo que nosotros queremos como nombre directamente de nuestro profile. Y esto lo colocaríamos aquí. Y aquí vamos a poner sessions. Esto iría aquí y aquí vamos a poner logs. Y esto aquí. Una vez que ya lo tenemos, sabemos que cuando elijamos sessions, el texto que se va a formatear es que va a crear una carpeta. Vamos a colocarlo aquí. Va a crear una carpeta de tipo sessions. Luego nos va a crear la carpeta logs. Y ahora dentro va a crear save game log con el nombre xxx, donde vamos a poner aquí también hora, minuto y segundo, .sat. Y de esta manera vamos a tener súper organizado todo el sistema de logs. Ahora simplemente tenemos que verificar que todo funciona, que no se nos ha olvidado nada, y antes de ponernos a guardar y hacer todo este tipo de gestiones, necesitamos también en este punto verificar primero los paths. Por lo tanto, de momento lo que vamos a hacer es ver qué nos devuelve a nosotros en todo momento esta función, y después probaremos otras cosas. Pues para eso vamos ahora a nuestro nivel. Y ya habíamos dejado esto colocadito aquí por si nos hacía falta por otro momento. De momento lo vamos a dejar aquí arriba. Y esto nos va a servir a nosotros aquí arriba para llamar a format path. Tenemos que hacer un casteo, perdón. Tenemos aquí Gaming System plátano. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué tipo de resultados son los que nos devuelven. Porque a lo mejor nos hemos equivocado en algo. También puede pasar después de estar haciendo muchas cosas a la vez. Primero vamos a poner el unique. Vamos a dar a compatible y master save game. Una vez que ya estamos aquí, le vamos a dar, esto era el 4. Le vamos a dar al 4. Y nos devuelve el patrón normal. Perfecto. Si ahora elegimos profile, le damos a compilar, le damos al 4. Ahora nos queda profile, master save game de tal y perfecto. Pues más o menos se está comportando como nosotros queremos. Pero fíjense una cosa. Ahora volvemos a entrar a compilar. Fíjense. Si nosotros le damos a la T no al 4, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y esto se está almacenando continuamente dentro de nuestro array. Para poder visualizarlo todavía mejor, vamos a venir a coger la T, hacer este casteo también aquí, y ahora podríamos hacer lo siguiente. Vamos a coger directory, romperlo, y vamos a hacer vamos a coger el de profiles. Maravilloso. Y un plain string. Vamos a coger este que tenemos aquí y lo vamos a colocar en verde. Vamos a decir que sea 30 segundos y lo mismo este 30 segundos. Una vez que ya lo tenemos todo clarísimo, lo agrupamos y nuestro siguiente paso es, vamos a ir creando cuentas de profile, profile y después vemos cómo se van almacenando aquí. Conectamos esto. Perfecto. Y ahora si le damos al 4, segundo, vale, tenemos esto aquí del 4, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense, esto no se está grabando en el disco, simplemente se está seteando aparentemente dentro de un array. Si nosotros ahora apretamos la T, se nos está guardando todo dentro del array. De momento esto está funcionando como nosotros queremos. Ahora esto tiene que vincularse directamente con el save game para que esto se guarde como nosotros también estamos hablando. Pues una vez que ya tenemos comprobado esta fase, el formateo, en principio, de momento, esto estaría completo. Vamos ahora, yendo de nuevo al save game, todo nuestro código. Cuando les digo también de refactorizar es porque esto, como ya les digo, se puede compartimentar en cosas más pequeñas para hacerlo todavía más legible y mejor y más modular, por si podremos reutilizar trozos del código para otros momentos. Pero, una cosa, perdón, se me olvidó, vamos a darle para atrás. Se nos olvidó probar la de sessions, que esa no la hemos probado todavía. Entonces vamos a darle aquí, vamos a dar de nuevo y le vamos a dar 4. Y aquí, como ven, se está creando ya con la fecha. Y tal el formato que nosotros estábamos buscando. Si ahora apretamos la T, no los va a devolver porque estamos utilizando el de profiles y realmente ahora tenemos que buscar el de sessions. Correcto. Ahora apretamos el 4 y ahora se está almacenando utilizando este sistema. Si apretamos la T, ahora nos devuelve todos los save game. Esto es súper interesante porque ahora el siguiente paso es hacer la lógica de guardado dentro del master save game. Es decir, nosotros ahora tenemos que desarrollar la lógica de estas funciones de aquí. Para eso nos vamos a ir de nuevo a bin events y vamos a vincular este nuevo también que hemos hecho de sesiones. Vamos a bindearlo, a crearlo y creamos otra función.
Y ya tenemos nuestras dos funciones. Y ahora vamos a irnos a donde está nuestro Save Games, Rig. Y tenemos que irnos ahora a donde tenemos nuestro Save Game, Sistema, Save Load. Y el primero, que es el core no, es este que tenemos. Aquí tenemos uno que es Profiles. Perfecto. Tenemos otro que es Sessions. También de tipo string. O también, si somos eficientes, podríamos colocar aquí Save Directory. Maravilloso. Compilamos y guardamos. Una cosa importante, yo no recomiendo dentro de los Save Games, porque ya lo he visto, meter lógica pesada. Los Save Games, al igual que los widgets, bajo el punto de vista de la modularidad y de las buenas prácticas, tienen que ser sistemas increíblemente tontos. No deben hacer nada. Simplemente deben almacenar datos o cumplir acciones. Pero lo que sería un botón o cualquier otra gestión, la lógica de lo que tiene que hacer ese botón tiene que estar fuera del widget. La única lógica que tiene que estar dentro de los widgets es aquella que corresponde al propio widget, ya sean animaciones, que una pantalla se muestre y otra se acabe. Modularizar lo que serían las responsabilidades en responsabilidades más pequeñas nos permiten que el código siempre sea muy eficiente y pueda ser reutilizable para otro sistema, que pueda usar en otro menú o en cualquier otro lugar. Entonces, una vez que ya tenemos el Save Directory, nos vamos a volver aquí. Y ahora fíjense, nosotros vamos a decirle que sí, es válido, porque siempre tenemos que hacer esta comprobación para que no se nos rompa el sistema. Tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que al iniciar el sistema está cargando el Save Game, pero hacer esta validación nos da mucha vida. Entonces cogemos aquí un Get Directory. Y una vez que lo hagamos, rompemos. Esto nos tiene que crear un sistema local. Que nosotros aquí estamos guardando el de Profile. Esto es algo que... Este es el de Session, si no me equivoco. Save Sessions Data. Y este, si no me equivoco, es Save Profile Data. Vale. Una vez que ya lo tenemos, Profiles, y es esta de aquí abajo. Ahora de todas formas lo verificamos para que no me esté yo liando, ¿vale? Perfecto. Y ahora, una vez que ya lo tenemos, tenemos que ir añadiendo todos los valores que nosotros tenemos aquí. Entonces, el siguiente punto es modificar este para añadir cada uno de los elementos que nos trae la que tiene este. Vamos a modificar este valor de entrada, que esto es Profiles Data. Bueno, claro, no puede ser igual que la variable local que tenemos dentro. Entonces vamos a poner Profile Data Int. Perfecto. Y vamos a irnos de nuevo a donde estábamos. Aquí me equivoqué, ¿no? Sí, este es el de Profiles. Pues me voy a traer esto. Vamos a colocar en el de Profiles. Perfecto. Creamos la variable. Uy, pero no quiero la variable, sino la local. Vale. Y ahora continuamos a partir de aquí y ponemos lo mismo en este punto, pero con la otra. Este. Maravilloso. Una vez que ya lo tenemos, el siguiente paso que deberíamos hacer es, como ya les dije, añadir dentro de esta array todo esto y luego hacer un setMember dentro del Save Game y guardar todos los datos como lo estamos haciendo. Y toda la lógica tiene que hacerse desde aquí y no desde dentro del Save Game. El Save Game solamente tiene que almacenar información, por lo menos en la estructura y en la arquitectura que yo te estoy enseñando. Vale, denme un segundo. Por aquí, todo perfecto. Vale. Y en este punto solo tenemos que hacer append array para colocar todo esto que tenemos aquí. Vamos ahora a hacer profiles. Maravilloso. Y una vez que ya lo tenemos, tenemos que coger nuestra referencia, hacer un setMember. En profiles. Y colocárselo por aquí. Dentro de esta lógica, nosotros realmente podríamos hacer también directamente el tema de la pen, pero lo mejor es siempre intentemos trabajar de manera visualmente cómoda para que sepamos lo que está pasando en todo momento. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Nosotros ahora vamos a hacer una pen.
Sessions. El teclado no me escribe aquí. Este no. Aquí pone Profile Data y es Sessions Data. Get Sessions Data In, este de aquí. Vale, una vez que ya lo tenemos que volver a hacer lo que les comenté en la otra función, que es un setMember. Activamos el de las sesiones y lo colocamos por aquí. Creo que me estoy quedando sin batería en el teclado o en el ratón porque me está fallando, pero ahora lo miro, a ver, no pasa nada. Una vez que ya tengo esto por aquí, compilo y guardo. Ahora lo único que nos queda es ver cómo nosotros podemos hacer un save game exactamente de lo que nosotros estamos guardando en este momento. Entonces, primero que nada, necesitamos saber en cada una de las sesiones en qué sesión nos encontramos en este momento. Porque una vez que nosotros salgamos o entremos, necesitamos saber exactamente a qué sesión vamos a poder acceder o ir. ¿Qué pasa? Nosotros en este punto, hacerlo de manera manual, tendríamos que recorrer el array y hacer toda esta gestión. Lo ideal siempre es poder concatenar este sistema a un widget y que podamos crear botones de forma dinámica que nos permita saber cuántas sesiones existen dentro del array, seleccionar con un simple clic y que automáticamente el sistema cargue la información de esa sesión en específico. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, que va a ser la siguiente clase, donde ya vamos a crear toda la UI, donde controlar todo este gran sistema de sistemas de logs y guardado, vamos a ver cómo podemos guardarlo manualmente, cómo se almacena esto en un .sap y con un orden de carpeta. Para ello, podemos hacer dos consideraciones. La útil y lo mejor es que dentro de nuestra estructura de save game que nosotros hicimos en su momento, podemos crear directamente dos variables de tipo string que lo que van a almacenar es el profile o la sesión exacta donde nos encontramos en ese momento. Y de esa manera, esa variable solo va a contener dónde te encuentras tú en ese momento. Entonces vamos a irnos aquí, System, Save Load. Y vamos a crear dos. Y vamos a poner sesión y profile. Tengan en cuenta que aunque yo ahora lo esté creando antes dentro del mapa del nivel, haya apretado muchas veces para crear esto, realmente lo que nosotros estamos imitando es que se están creando varias veces que nosotros estamos entrando al juego y se está cargando todo el sistema de log y guardado. Realmente no funciona así. Si nosotros estamos trabajando y activamos esto 20 veces, porque 20 veces entramos y salimos y vamos probando cosas, esos logs se van almacenando. Lo que pasa es que luego nosotros tenemos que buscar una manera de poder acceder a ellos. Entonces yo lo que hice fue forzar al sistema a que me fuera creando varios diferentes. Entonces, no me quiero liar mucho más. Lo que nos falta ahora mismo es, ya tenemos que nos devuelva el path y sabemos que esto nos va a devolver la información. Ahora necesitamos dentro de nuestra función, dentro del forma, crear otra responsabilidad. Entonces, nosotros aquí yo crearía otra función diferente que sería update type session data. Y ahora vamos a colocarle aquí el enumerador que habíamos hecho. Maravilloso. Uy. Y claro, nosotros aquí sabemos perfectamente que si en algún momento necesitamos actualizar el tipo de dato, nos vamos a venir aquí. Vamos a crear otra entrada. Esta va a ser de tipo string. Vamos a poner aquí data. Ahora bien, cuando nosotros nos vengamos y vamos a traernos el de save game que habíamos creado, como ya habíamos modificado, y tenemos que hacer un setMember y colocarnos aquí sessions, copiamos y pegamos, y vamos a colocar aquí profile por aquí y session por aquí, y aquí vamos a colocar data. Data. Nosotros que estamos trabajando con Unique, en principio no vamos a hacer nada, aunque más adelante haremos otra cosa muy interesante para el tema de Unique. Bueno, una vez que ya lo hemos hecho, nos tenemos que venir otra vez al format path, que es donde se genera realmente eso. Y dentro del sistema de Save Game, vamos a venirnos a nuestro sistema que teníamos al principio. Vamos a venirnos aquí. Vale, fíjense. Cuando nosotros creamos un New Save Game, necesitamos un patrón. ¿Y qué pasa?
¿cuándo se genera realmente dentro de toda nuestra lógica ese path específico al que nosotros realmente vamos a acceder o a cargar? Porque claro, algo que no hemos pensado en todo momento es que cuando nosotros vamos a darle aquí a Profile, si nosotros nos metemos dentro de la lógica de ejecución de nuestro sistema, aquí tenemos un pequeño problema. Esta información de now va a ser que cada vez que nosotros vayamos a cargar este formato vaya a ser diferente al que nosotros tenemos guardado dentro de nuestro sistema. Porque esto solo nos sirve para formatear el texto a la hora de nosotros guardar, pero no nos sirve a la hora de nosotros cargar. Porque para cargar necesitamos identificar exactamente qué es lo que nosotros, cuáles exactamente los nombres que nosotros tenemos. Entonces, nosotros aquí podríamos separar responsabilidades o hacerlo dentro de una misma función. Y para eso, lo que podríamos hacer es crear un booleano donde vamos a poner aquí save log. Y claro, nosotros en este punto tenemos que decirle lo siguiente. Si es verdadero, entonces tienes que seguirme toda esta lógica, porque lo que quiero es que para poder guardar me generes todo el path que yo te he pedido. Pero cuando yo quiero cargar, como esta lógica al guardar ya me está ejecutando ese path, al cargar yo lo que quiero es que me busque dentro de una función en específico el path que tenemos guardado en ese momento. Y claro, aquí es a lo que yo les estaba comentando antes. Si nosotros creamos un sistema escalonado, necesitamos un sistema donde nosotros podamos seleccionar uno en específico. Entonces, bueno, vamos ahora a crear una función nueva. Esta es la que se va a encargar. Vamos a ponerle, por ejemplo, de momento check load save game. Ya veremos un nombre mejor después. Y claro, nosotros aquí tenemos la estructura. Yo creo que lo podemos borrar ya, correcto. Vamos a coger nuestro save directory. Por aquí. Y aquí tenemos que hacer ahora mismo un input de tipo type save game. Perfecto. Y tenemos que hacer otro que es save game. Maravilloso. Aquí tenemos type save game. Va. Y claro, aquí tenemos lo siguiente. Si es save game, tenemos que hacer un switch. Uy, se me trabó aquí. Vale. Y ahora tenemos el tema del tipo. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo aquí dos condicionantes principales. El tipo de dato que nosotros vamos a extraer de aquí y cuál es el save game específico que nosotros tenemos que extraer. Y entonces, claro, tenemos un problema principal para saber qué hacemos a partir de aquí para que el sistema sepa extraerme exactamente el que yo necesito para cargarme. Como claramente ahora mismo no tenemos una forma en un widget en la que podamos estructurar toda la información de manera iterativa y que con un simple clic esta función sepa exactamente cuál es la entrada que tiene y por lo tanto me tenga que cargar ese path en específico, lo vamos a tener que forzar o imitar nosotros. Para eso, si nosotros por ejemplo hacemos aquí un getACopy, nosotros sabemos que según el índice que nosotros le pasemos, vamos a obtener un resultado y esto se va a guardar directamente de Master Save Game. Entonces, ahora mismo vamos a hacer lo siguiente, vamos a venirnos aquí y le vamos a decir, mira, dentro de las sesiones que yo tengo, lo que necesito es que me devuelvas exactamente el índice que corresponde a esto y me lo deje el valor de salida. Y esto nos devuelve el path save game. Claramente esta función que tenemos aquí ya en la siguiente clase va a evolucionar completamente y es donde ya empezaremos a dar un código un poquito más, no complejo, sino más compuesto, porque ya nos meteríamos dentro también de los widgets. Pero veréis cómo el resultado final va a merecer completamente la pena. Entonces, para que no quede demasiado larga ya esta clase, vamos a dividirlo como siempre hago yo en dos cuando yo veo que se acerca a una hora para poder ir viéndolo todo con calma. Entiendo que son muchísimas funciones para tan solo dos sistemas. Quiero que sepan que el final de todo lo que nosotros estamos haciendo acabará mereciendo la pena por la claridad con la cual nosotros vamos a visualizar los datos y el control preciso y minucioso que vamos a tener precisamente con esto. Entonces, vamos ahora mismo a dejar esto por aquí así. Y vamos a coger este, vamos a poner getACopy y le vamos a pasar también el tema de esto. Vamos a colocar aquí nuestro, para que entiendan una cosa interesante, nuestro widget va a saber exactamente todos los índices de cada uno de los guardados que tenemos dentro de nuestros perfiles o sesiones. Y cuando nosotros hacemos clic, este va a llamar a un evento o función que nos va a devolver el índice específico que tiene que cargar y el tipo del tipo de carga que queremos cargar, si es un perfil o es uno de tipo sesión. Entonces, ahora mismo simplemente tenemos que dejarlo así compuesto. Index. Y este de index también por aquí. Y ahora una vez que ya lo tenemos, nuestro siguiente paso, y el paso más importante,
ya se viene en la siguiente clase, donde vamos a desarrollar todo el sistema ya vinculado directamente a un widget para visualizar completamente toda la información. Entonces, una vez que ya estamos por aquí, nos venimos aquí, ponemos type save game, ¿vale? Vamos ahora a hacer una última, un visualizado un poco de todo lo que tenemos y para saber cómo va actuando. Para eso, como tenemos muchas funciones abiertas, nos vamos a venir aquí, vamos a cerrar todo. Nos vamos a ir de nuevo a nuestro save game. A ver dónde lo teníamos aquí. Aquí, perfecto. Entonces, nosotros ahora mismo sabemos lo siguiente. Cuando nosotros carguemos, ya le podemos indicar si estamos guardando o cargando. Entonces nosotros tenemos que dejarlo en falso, porque nosotros cuando entremos aquí vamos a ejecutar otra función. Y esa otra función es justamente la que nosotros acabamos de crear, que es esta que tenemos aquí. Y aquí ya nosotros le podemos pasar esto y esto que tenemos aquí. Entonces, compilamos y guardamos. Ya tenemos el path para poder ejecutar otro tipo de función en específico. Entonces, ya en las siguientes clases vamos a ver cómo desarrollar todos los pasos a partir de aquí. Vamos a crear los widgets, vamos a hacerlo de manera dinámica, separarlos por categoría y a visualizar por fin, después de varias horas de clases, un sistema completamente profesional, escalable y estructurado para poder visualizar toda la información. Por esta clase es todo y ya nos vemos en la siguiente. Hasta luego.